buenas tardes, ¿cómo estamos en esta mitad de semana? Qué bueno que nos acompaña y sintonice esta campaña, por supuesto, de esta televisora, el Canal 28, la televisión de Nuevo León, pero sobre todo de esta tu dosis de arte y cultura en esta galería que tú ya la conoces, que se llama Imaginarte. Edgar Garduño Ortiz te saluda con mucho gusto. Gracias por continuar poniéndote en contacto con nosotros. En verdad nos encanta que vengas aquí a esta galería a platicarnos de los eventos de arte y cultura que organizas para Monterrey, para su área metropolitana o para todo el estado de Nuevo León. Continúa poniéndote en contacto a través de imaginarte.canal28 con número @gmail.com. También por ahí nos puedes dejar todos tus comentarios, sugerencias, dudas, críticas. Todo es bienvenido para hacer de esta galería una galería que sea cada día mejor. Hoy esta galería va a estar muy histórica y te vas a dar cuenta por qué. Porque tenemos a dos grandes invitadas, por supuesto, que tienen mucho conocimiento en relación a la historia nacional. Y vamos a iniciar con la primera entrevista de hoy. Y me da mucho gusto recibir la presencia de Norma Ramos Escobar. Ella es historiadora y nos va a hablar del proyecto educativo postrevolucionario visto a través de los escenarios, actores y producciones culturales en Nuevo León. Obviamente esto en el marco de una charla que impartió con este tema dentro de la exposición El Proyecto Artístico y Cultural de la Secretaría de Educación Pública 1921-1946. ¿Qué temazo Norma, eh? Todo el proyecto artístico, todo el proyecto educativo, lo que se generó después de la Revolución Mexicana. Así es. Importantísimo. Platícanos, Norma. De entrada, la plática, la charla, ¿cuándo la desarrollaron? No, apenas la vamos a resolver. Va a ser apenas. El día de hoy, más tarde, en el auditorio de 3 museos, en el Museo de Historia Mexicana. Perfecto. Platícanos, a grandes rasgos o con detalle, tenemos oportunidad de hacerlo. ¿Qué es lo que vas a abordar específicamente? Porque esto de los escenarios, de los actores y las producciones culturales que existieron en Nuevo León. Mira, efectivamente, como ustedes saben, en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, es decir, acabamos de cumplir 100 años de la creación de la Secretaría de Educación y justamente este año estamos cumpliendo 100 años de las misiones culturales como un proyecto educativo emanado de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ante este escenario es la exposición que yo digo que no se la tiene que perder nadie, porque la Secretaría de Educación Pública monta, una exposición que explica cuál era su proyecto artístico-cultural. ¿Por qué artístico-cultural? Venimos de una revolución, ¿no? Y una de las proclamas más importantes era educación para el pueblo. Entonces, así se funda la Secretaría de Educación Pública, con esta visión, ¿sí?, de que hay que expandir la educación. ¿Por qué? Porque durante el Porfiriato la educación se había centrado en las ciudades, en las grandes metrópolis, es decir, en las cabeceras municipales importantes, pero el campo, en donde vivía la mayor parte de la población, no se había impulsado con tanta fuerza la educación del campesino. Entonces, después de la revolución, pues se llama posrevolución, llega el proyecto educativo emanado de la Secretaría de Educación Pública para diseminar por toda la República Mexicana. Entonces, lo que yo voy a abordar en mi charla de más al rato es cómo ese proyecto llega a Nuevo León, cómo cubre las zonas campesinas. Yo he trabajado principalmente la zona sur, que era el Distrito del Sur, que abarca todo lo que es desde Santiago hasta Doctor Arroyo. Aunque en mi conferencia pues voy a estar hablando de Cerralbo, de otras zonas que finalmente no están en el sur, pero porque las misiones culturales nos dejan material para decir, bueno, este es el proyecto educativo que nosotros traemos. Nosotros en las misiones culturales la misión era un poco enseñar a los maestros y maestras rurales cuál era el proyecto, que no solamente se trataba de enseñar a leer y escribir, era lo más sentido, estamos hablando de una población analfabeta. Fíjese, a nivel nacional se calculaba que el 80% de la población era analfabeta, se veía un alto analfabetismo, pero en Nuevo León era el 70%, Nuevo León, Guadalajara, Ciudad de México siempre han tenido procesos de alfabetización más altos. Esto ya se veía después de la posrevolución. De hecho, Nuevo León tenía, no el 80, sino el 70, digamos un 10% más, pero porque la educación privada había jugado y juega históricamente un papel muy importante, ¿no? Pero bueno, ese era el escenario. La mayor parte de la población vivía en el campo.
y ahí es donde se impulsó fuertemente la fundación de escuelas rurales. Estas escuelas rurales vienen con un proyecto cultural detrás, es decir, el nacionalismo, ¿no? Esta idea. Entonces, por eso le digo que no se tienen que perder la exposición, porque ahí van a ver el proyecto a nivel nacional, pero a nivel local vamos a ver en qué consistía, por ejemplo, esta idea de enseñarle a la población, ¿sí?, a leer y escribir como más importante, pero también técnicas agrícolas, técnicas industriales, educación física, educación artística. Se fundaron teatros, por eso yo hablo de escenarios. Vienen las escuelas rurales y ¿qué traen? Traen escenarios nuevos. Había maestras que literalmente dicen, aquí no hay escuela y la voy a fundar. Había otras maestras que decían, bueno, aquí la escuela se abandonó en la Revolución y voy a refundarla, ahora federalizarla con el proyecto de la escuela rural, y fundaban una escuela rural. Te estoy hablando de comunidades de 100 a 600 habitantes, de ese Nuevo León rural, de poblaciones en congregaciones, de haciendas, de rancherías, en donde se fundaba una escuelita rural, y la maestra, en este caso hablo en femenino porque si algo ha demostrado mis investigaciones, que el 80% del magisterio era femenino. En el caso de Nuevo León hay altos grados de alfabetización. Qué así maravilla. es, altos grados de feminización. Entonces, las maestras y maestros, que también había obviamente, van a traer el impulso de la educación posrevolucionaria y van a traer este proyecto. ¿Qué consistía? Pues bueno, en fundar un teatro al aire libre. Entonces, cuando pasen por estas escuelitas rurales y vean esta construcción, que son escaleras a los lados y un estrado con una pared detrás, eso es un teatro al aire libre. Una construcción tan de esa época de la posrevolución. Son posrevolucionarios. El que veas seguramente es posrevolucionario. Se trataba de que sirviera como escenario para mostrar poesía, teatro, cine, porque también la Secretaría de Educación Pública trae los primeros cinematógrafos. Y era con el enfoque del nacionalismo Así también, es. O sea, toda la cuestión histórica de la revolución. Que nosotros supiéramos el jarabe tapatío, pero que en Guadalajara supieran el Cerro de la Silla. Entonces, por eso, también hablar de historia a través de las manifestaciones artísticas. Eso es el nacionalismo, es cómo expandir. ¿Quién fue Benito Juárez? ¿Quién fue Porfirio Díaz? ¿Por qué la importancia de la revolución? Y irnos más hacia atrás, ¿no? Con el primer imperio, el segundo imperio. Es decir, esto es el nacionalismo, esto es nuestro panteón de héroes, esto es lo que ustedes tienen que aprender. De hecho, en las manifestaciones artísticas, todos los artistas de esa época acudían al nacionalismo. Recordemos, por ejemplo, las obras de teatro de esa época eran relacionadas con... Recuerdo, por ejemplo, ahorita Corona de Sombras, que habla sobre el Segundo Imperio con Maximiliano, visto desde la locura de Carlota, que es maravillosa la obra de teatro. Y fue escrita en esa época del nacionalismo. Así es, ¿no? Acuérdense que en esta época, como dicen Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, le dieron las paredes de México a los grandes muralistas mexicanos, ¿no? Ahí tendremos a Siqueiros, a Orozco, a Diego Rivera, a Frida Kahlo, obviamente. Entonces, ellos... ¿no? Por eso les digo que no se tienen que perder la exposición, porque algunos de estos muralistas enseñaron métodos de dibujo para que todos los niños mexicanos pudieran acceder a tratar de hacer arte. Sí. ¿Cómo? Enseñándoles, ¿no?, estas destrezas artísticas. Entonces van a ver ahí, lo que van a ver en mi conferencia es cómo los niños nuevoleoneses campesinos imitaban este arte. Claro. Entonces yo en el archivo he recuperado periódicos infantiles, cartas, dibujos de los niños. De hecho, estamos viendo ahí alguna foto de un archivo de la Secretaría de Educación Pública. Así es, son fotografías de mis investigaciones. Por ejemplo, ahí van a ver a las maestras curtiendo pieles. Wow. Es decir, no solamente las maestras tenían que enseñar a alfabetizar a la población, sino cómo aprovechar los recursos de la zona para hacer producir la tierra. Esa era una idea, así es. Hay una foto de una manifestación de danza folclórica. Así, y dices tú, bueno, porque para empezar, es que todos los de Nuevo León conocían el Cerro de la Silla, ¿no? Podíamos conocer el jarabe tapatío. Y en Michoacán, conocer el Cerro de la Silla. Era traer como el nacionalismo, era esto es lo nacional, esto se va a revalorar lo indígena, esto es lo que se tiene que enseñar en las escuelas. Y bueno, pues por eso sabemos el jarabe tapatío y sabemos la danza de los viejitos, y por eso sabemos, ¿no?, que tan importante es Benito Juárez para la historia de México, ¿no? Porque llegaban a las escuelas rurales y le preguntaban a la maestra, ¿saben los niños himno nacional? ¿Tienen bandera a la escuela? Y vean las escuelitas, bueno, no les ven, pero las escuelitas, ustedes ven, era un jacalito, pero si tenía bandera y tenía campana, era ya una escuela. Era ya una escuela. ¿No? Ay, Norma, pues qué emoción adentrarnos a la historia para revalorar mucho el presente que vivimos
desde el punto de vista de educación. Y no Así se es. pierdan, por supuesto, esta exposición que está en el Museo de Así Historia es. Mexicana del Proyecto Artístico Cultural de la Secretaría de Educación Pública 1921-1946. Éxito en la plática, Gracias. Norma Ramos Escobar, historiadora, y De gracias educación. por seguirnos recordando estos datos importantes sobre las manifestaciones artísticas y culturales desde los escenarios en la época de la posrevolución mexicana. Muchas gracias por la invitación. y Siempre los espero- bienvenida. Los espero en la noche en la conferencia. Gracias, Norma Ramos Escobar, historiadora, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, no le cambies, continuamos hablando de arte y cultura aquí en Imaginarte a través del canal 28, la televisión de Nuevo León. Seguimos en esta tu dosis de arte y cultura a través del canal 28 de la televisión de Nuevo León. Y ya que hablábamos con la historiadora Norma sobre la importancia del proyecto de la Secretaría de Educación Pública en la época de la posrevolución, pues vamos a notas locales porque justo la primera nota tiene que ver con cuestiones educativas y un proyecto muy importante que durante varios años la Universidad Autónoma de Nuevo León ha desarrollado. Y es que vuelve la Escuela de Verano en su edición para este 2023. Según dio a conocer la Universidad Autónoma de Nuevo León, se realizará del 17 al 30 de julio con un programa de 40 actividades entre talleres, espectáculos, seminarios, cursos y cine, entre otras. Todo ello bajo el lema Bajo el Sol del Conocimiento. Como evento especial se realizará el homenaje a Saskia Juárez por sus 80 años de vida y 50 de trayectoria como pintora, grabadora y docente. Esta ceremonia se ofrecerá el martes 18 de julio en el patio sur del Colegio Civil Centro Cultural Universitario con la participación de la propia maestra. El programa cultural y académico de la Escuela de Verano 2023 estará presente en los espacios y foros del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, el Teatro Universitario de la Unidad Mederos, la Casa Universitaria del Libro, el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes, el CEIDA, y por supuesto también el CEPADI de la Facultad de Filosofía y Letras. Los interesados en conocer el programa a detalle ya está publicado en la página que tú ya conoces, www.cultura.uanl.mx o en las redes sociales de Cultura UANL en Facebook, en Twitter y en Instagram. Éxito a este gran encuentro con las artes y la cultura en esta edición 2023 de la Escuela de Verano. Vámonos a notas de carácter nacional. Y es que la editorial Siglo XXI de España regresa a México. A través de un comunicado, dicha casa editora informó que se completó el proceso de adquisición de sus acciones, por lo que vuelve a estar completa después de décadas de separación con la casa editorial española. La editorial Siglo XXI fue fundada en 1965 por Arnaldo Orfila Reynal, gracias al aporte de cientos de intelectuales latinoamericanos que se comprometieron con el proyecto inicial. Con el paso de los años, se fue convirtiendo en una de las editoriales más reconocidas en lengua española. El éxito del proyecto llevó a la apertura de filiales en Argentina, Colombia y España. Durante 35 años, mientras Orfilia siguió al frente de la editorial, todas las sedes funcionaron de manera coordinada. Pero con la muerte del fundador en 1998, Siglo XXI España siguió su propio camino. El boletín detalla que fue el 30 de mayo pasado cuando Siglo XXI México completó el proceso de adquisición de la totalidad de las acciones, por lo que las tres casas volverán a trabajar juntas, especifica dicho boletín. Bien por este editorial que sin duda yo recuerdo que tuvo mucho fuerza en la década de los 80 y todavía de los 90 un poco. La recordamos mucho con sus promocionales de Siglo XXI y fotografías antiguas y todo. Pues una editorial muy importante de España. Qué bueno que se va a retomar acá en nuestro país. Y vámonos de lo nacional a lo internacional. Y es que la cooperación en energía verde entre China y Europa tiene amplias perspectivas. Esto nos lo cuenta la agencia de noticias Xinhua. Adelante.
mejorar la cooperación en energía verde entre Europa y China. En los últimos años, China ha avanzado mucho en el cambio de su dependencia del carbón a las energías renovables para la generación de energía. Las cifras oficiales muestran que la generación de energía renovable de China alcanzó los 2,7 billones de kilowatts en 2022, lo que representa el 31,6% del consumo total de electricidad del país, un aumento de 1,7 puntos porcentuales en comparación con 2021. Creo que tenemos mucho en común en términos de producción de energías renovables o respetuosas con el clima, y también podemos trabajar con China. Creo que ambos tenemos antecedentes similares. También somos muy fuertes en la investigación del hidrógeno. China también es muy fuerte en la investigación del hidrógeno. Creo que hay numerosas oportunidades de colaboración entre Alemania, Europa y, por supuesto, China. Las energías renovables dominarán el crecimiento del suministro eléctrico mundial durante los próximos 3 años, según un informe reciente de la Agencia Internacional de Energía, AIE. Se espera que China represente más del 45% del crecimiento de la generación renovable en el periodo 2023 a 2025, seguida por la Unión Europea con el 15%. Con información de la oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua. Y con esta nota de carácter ecológico que es urgente para el cuidado del medio ambiente, gracias a la agencia de noticias Xinhua, vamos a una pausa muy breve, pero continuamos. Ya te lo había dicho al entrar al programa, estamos cargados de historia en esta galería el día de hoy, así es que no te pierdas Imaginarte, sí, en compañía del Canal 28, la televisión de Nuevo León. Tengo que decir la frase que ya parece un cliché cuando hablamos de historia, y es que hay que conocer el pasado para comprender mejor el presente y aspirar a un mejor futuro. Esto es innegable y nos va a dar cuenta de esto nuestra siguiente invitada, Marta Ábalos, directora del Centro INA de Nuevo León. Y pues es que justo celebran ya 40 años de este centro de INA aquí en nuestro estado. Yo supongo que con muchas conferencias, diálogos, pláticas, y mucho que reflexionar en torno a cómo se inscribe este Instituto Nacional de Antropología e Historia en este terreno tan agreste, tan árido, tan de Aridoamérica, que es también fabuloso, ¿verdad, Marta? Sí, claro. O sea, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente estamos cumpliendo el 1 de julio, a unos días estamos, en nuestro 40 aniversario de estar aquí en Nuevo León, o sea, como Instituto Nacional de Antropología e Historia, como Centro INA, aunque ya previamente teníamos una representación aquí, claro, a través del Museo Regional de Nuevo León, que bueno, va a cumplir 67 años. Que es el obispado, 68, que lo conocemos todos como el obispado. Efectivamente, antes que llegara el Centro INA, pues ya teníamos el obispado. Pero bueno, hace 40 años se crea el Centro INA Nuevo León. ¿Y cuáles son las funciones de este Centro INA? Pues es la investigación, la conservación, protección y difusión de nuestro patrimonio histórico-cultural. Entonces, en el Centro INA, pues lo que hacemos es investigación de arqueología, paleontología, historia, antropología y estudios etnográficos. Tenemos una plantilla de investigadores de tiempo completo que, bueno, tienen un gran trabajo en arqueología, también en paleontología e historia. Sería llevar mucho tiempo, nos llevaría mucho tiempo relatar todos estos trabajos. Detallar todos los trabajos que hay, que Marta, habrá que hacer la anotación, que si en Mesoamérica, en esta parte del centro-sur de México, todavía hay mucho por descubrir y están descubriendo hallazgos importantes todavía. Exactamente. Más en Aridoamérica, está tremendo todo lo que han encontrado, por ejemplo, en Boca de Potrerillos. Exactamente, y eso es bien importante porque creemos que no tenemos aquí arqueología, porque no vemos las grandes pirámides, pero bueno, no las necesitamos. Queridos chichimecas, ¿cómo les exactamente, de un lado para otro? Tenemos otro tipo de patrimonio. Claro. Entonces, nuestros arqueólogos pues son pioneros en los estudios de los pueblos originarios de aquí, de lo que hoy es Nuevo León.
Entonces, efectivamente, la muestra más importante la tenemos en la zona arqueológica Boca de Potrerillos, que está abierta al público, es la única que tenemos abierta al público. Entonces, por favor, visítenla, es sensacional. Ubíquenos geográficamente, Sí, está al norte. está a 30 kilómetros de Mina, Nuevo León, de la cabecera de Mina, Nuevo León. Está, mira qué bien, la están pasando ahí. Entonces, bueno, Boca de Potrerillos pues es parte del Centro INA Nuevo León, así también como el Museo Regional de Nuevo León, el Obispado, es parte del Centro INA Nuevo León. Entonces la investigación arqueológica es muy importante, nuestra investigación histórica también es muy importante, sobre todo en lo que se refiere a fundaciones de Nuevo León, tanto civiles como religiosas. Y bueno, también otra investigación importante que se ha venido haciendo es en el Obispado como sitio histórico, ¿sí? Porque a veces creemos que nada más es el puro edificio antiguo que tenemos, pero no, toda la zona es un sitio histórico que fue fortaleza militar en la defensa de nuestro estado, de nuestro país, en contra de la invasión norteamericana, ocupación francesa, y por eso es interesante ir al sitio, ir al museo y ver qué es lo que tenemos, porque, bueno, no solamente es el edificio que es enorme, es precioso, es de los edificios más importantes que existen en el noreste del país. Pero también, si ustedes entran, pues vamos a ver piezas que pues, son únicas, como por ejemplo, pues la pila bautismal del antiguo convento de San Francisco, como también la cabecita, porque nada más queda la cabecita, de lo que fue la Virgen de la Purísima, la Virgen original. La Purísima. Entonces, bueno, tenemos muchas piezas originales que vienen de muchos años atrás. Y bueno, así también el Centro INA Nuevo León, pues no solamente se dedica a la investigación, sino también a la conservación y protección del patrimonio histórico edificado. ¿Sí? Edificado, no estamos hablando de los inmuebles históricos, claro, que tenemos muchísimos también en el estado. También creemos que tenemos muy poquito de este patrimonio, cuando no es cierto, ¿no? Bueno, una muestra de ello pues puede ser el Palacio de Gobierno, puede ser el antiguo Palacio Municipal, que hoy es el Museo Metropolitano. La misma catedral, ¿no? La catedral, por supuesto, la Casa del Campesino, donde hoy se ubica el Algunas Museo construcciones del barrio antiguo. Sí, muchas construcciones del barrio No antiguo. algunas, muchas, lo está subrayando Marta. Y también de Santa Lucía. Entonces, Ay, ¿qué ha pasado, Marta, en esta intervención del Centro INA Nuevo León para preservar más esa región? De repente, por ejemplo, la finca, que era pues un espacio importante históricamente hablando, ahorita nada más se conserva una pared de sillares. Claro. Nos da miedo que de repente en el afán de la modernidad se pierda tanto patrimonio histórico. Exactamente, a nosotros también nos preocupa mucho. Sí. Incluso tenemos una participación muy importante. Hoy, por ejemplo, estamos enfocados a rescatar el barrio antiguo. Sí. O sea, rescatarlo como lo que es un centro histórico, como zona protegida, con decreto estatal y también con reglamento. Sin embargo, pues se ha relajado mucho esta situación, de tal manera que hoy vemos que tiene muchos problemas el barrio antiguo. Entonces hemos insistido mucho con las autoridades estatales, con las autoridades municipales, y pues esperemos ser escuchados pronto, ¿no? Ojalá, Marta, porque no quiero que sigan No, haciendo bueno, más edificaciones verticales ahí. sí. Con el por ejemplo, consiguiente problema, es que no Claro. están revisando el problema de la infraestructura hidráulica, es lo que me preocupa. Usted ya entra al barrio antiguo y ya huele muy feo porque se están Exactamente. rompiendo las tuberías de drenaje. No están Exactamente. soportando la carga. No, y más con este desarrollo de Vía Zócalo, Sí, que sí, está tremendo. en Barrio Antiguo y Santa Lucía, y bueno, que ahí sí el Ay, instituto ay, ay. ha dado una pelea muy Qué fuerte fuerte. para, bueno, no solamente nosotros, Sí. habría que decir que también el municipio de Monterrey, a través de un juicio de lesividad, pues está también tratando de que se, digamos, que se elimine el permiso que se le dio a la administración pasada. Entonces, en eso estamos. Qué bueno, Marta. Efectivamente, no estamos en contra de la modernidad, pero sí creemos que hay zonas Claro.
Claro. donde no deberían entrar los desarrollos verticales, sobre todo en aquellas que están protegidas y que son parte de nuestra identidad y donde se origina la ciudad. Yo viví mucho tiempo en Querétaro y le comentaba a un amigo, es como si pensáramos que el centro histórico de Querétaro fuera también invadido por muchas edificaciones verticales, Sí, y no. efectivamente. Afortunadamente, pues el centro de la ciudad de Querétaro es considerado patrimonio de la humanidad, entonces por eso no lo tocan, más tienen que respetarlo. Hubiera sido interesante que a tiempo pudiéramos hacer también eso con el barrio antiguo. Marta, se nos está acabando el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces tú lo nos decías vamos- muy bien, pudiéramos seguir platicando aquí claro, bastante. es muchísima la labor ¿Cómo que celebrar hacemos. los 40 años? Exactamente, A lo ver. vamos a celebrar con 2 ciclos de conferencias, uno del área de investigación y otro de nuestra área de monumentos históricos. ¿Cuándo? El de área de monumentos históricos empieza hoy a las 5 de la tarde, una Ya conferencia. empezó. Estamos aclarándolo, ya comenzó. pero- Exactamente, ya muy bien. comenzó. Pero el 5 siguiente, de la ¿cuándo va a tarde. ser? El siguiente va a ser el día 5 de julio con la restauradora Selene Velázquez, que creo que todo el mundo la conoce. Claro, hemos hablado con ella del barrio antiguo bastante. Exactamente, justo. entonces no se lo Sí, sí, pierdan, sí. por favor. Y el último va a ser el día 12, donde va a participar nuestro equipo de monumentos históricos explicando todo esto que comentamos. Esto va a ser allá en el Museo Regional del Obispado. No, todo. este es el del área de investigación y este es ¿Dónde va a por ser? INA TV. Por Es INA presen- TV, Sí, muy bien. es INA ¿Cómo TV. accedemos? Entonces mañana empieza la primera conferencia Ya. con el doctor Enrique Tobar, que habla sobre el zarape como originario de Nuevo León. Todo el mundo bien. pensamos que es de Saltillo y bueno, las investigaciones que se han realizado es que no es así. Van a empezar ahí las Entonces, sí, se discusiones. empieza. Sí, sí, Qué va a haber fuerte, me encanta discusiones, cuando sí. sucede eso, Y- pero es parte de la historia. La historia se Claro, está claro. reconstruyendo conforme van Claro. encontrando hallazgos. Claro. Eso, pero estas conferencias que nos comentaba, una de ellas con Selene Velázquez, ¿van a ser dónde? Bueno, esas van a ser en el Museo Regional de Museo Nuevo Regional? León, el Obispado, en el Obispado. oratorio. ¿A partir de qué hora? A las 5 de la tarde. Bueno. ¿Sí? Ya tenemos que irnos para mayor detalle. Bueno, después les damos el programa. Consulten el programa ¿dónde? Es en nuestras redes sociales, Centro INA Nuevo León, Sí. Museo Regional de Nuevo León y Perfecto. Zona Arqueológica Boca de Potrerillos. Muchas gracias a Marta Ábalos, directora del Centro INA Nuevo León, por estar aquí con nosotros. De esta forma nos despedimos. Gracias por el favor de tu atención. Te espero mañana con más de Imaginarte. También a las 7 de la tarde. No le cambies al canal 28, que aún tenemos más.